A ver, nuestro tema que vamos a abordar el día de hoy es acerca de la factorización de polinomios, ¿ya? Cuando nosotros vamos a factorizar polinomios, en primer lugar debemos tener en cuenta qué es un polinomio. Todo polinomio es una expresión algebraica en el cual están conformados por variables, ¿ya? Vamos a hablar un poco acerca de los polinomios, ya para que ustedes puedan entender al momento de factorizar polinomios, ¿ya? A ver, recordando un poquito acerca de un tema que ya se ha visto anteriormente, vamos a explicar aquí. Los polinomios son expresiones algebraicas. Estas expresiones algebraicas, estas expresiones algebraicas están relacionadas con las operaciones matemáticas, que son adición, sustracción, multiplicación, división, potenciación ¿no? Entonces, para una cantidad finita entre sus términos, ¿ya? Ahora, como todo polinomio, vamos a representarlo de esta manera. Vamos a poner unos ejemplos de polinomio, ya, por ejemplo. Vamos a poner un ejemplo de un polinomio de esta forma, un polinomio de una variable, por decir, ya, digamos, eh, a ver, 5x cuadrado, 5x cubo, por decir, ¿no? Más, más 6x más uno, ¿no? Ya, pongamos ese caso, ¿ya? Más 6x más uno. Ya tenemos ahí un polinomio, ¿ya? Muy bien, ahora, pero también recordar que todo polinomio no se puede factorizar. Ya, nosotros vamos a estudiar el día de hoy un caso de polinomios donde aquellos se pueden factorizar. Ahora, para poder factorizar polinomios, vamos a estudiar algunos criterios que me permiten factorizar dicho polinomio, ¿ya? Hay varios casos, ¿no? Vamos a estudiar algunos de ellos. Pero recordar lo siguiente, que factorizar un polinomio viene a ser un procedimiento que indica en transformar un polinomio, como dice el concepto, en un producto indicado de sus factores primos. Ya, por ejemplo, en esta parte que estoy yo, subrayando aquí, ya, ahí, por ejemplo, yo tengo una multiplicación de dos factores. Un factor que es x más 3 y el otro factor es x cuadrado menos 3x más 9, ¿no? Y la factorización de esos términos, voy a expresarlo de la siguiente manera como x al cubo más 27. Quiere decir que si se multiplican este término por el segundo, voy a obtener x al cubo más 27, ¿ya? En álgebra, este término que estoy encerrando se conoce como una suma de cubos. Suma de cubos, ¿ya? Con ese nombre se le conoce en álgebra lo que estoy encerrando, suma de cubos. Ya, así sería. Bueno, tenemos dos factores y el factor primo para nosotros viene a ser, dice, aquel polinomio que no admite descomposición. Ya, quiere decir que un factor primo se podrá descomponer, ¿sí o no? Preguntó. Sí, Segundo. Un factor primo no se puede descomponer, ¿está bien? Ya, eso para que quede claro, ¿ya? Todo factor primo no se puede descomponer. Listo. Continuemos. Bien. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de factores primos, ¿ya?
Tenemos ahí algunos ejemplos de factores primos. Tenemos el x más 1, x más 2, y así muchos factores primos que nosotros vamos a tener, ¿ya? Ahora, ¿en qué caso no son factores primos? Vamos a poner algunos casos que es para que puedan, digamos, o puedan reconocer factores que no sean primos. Vamos a poner acá lo siguiente, ¿ya? No es factor primo, o no son factores primos, no son factores. Es bien fácil de reconocer. No son factores primos. Ojo, vamos a escribir debajo. No son factores primos. Ya, ¿cómo vamos a reconocerlo? Si yo tengo un polinomio de la siguiente forma, digamos así, ¿no? Digamos, pongamos este ejemplo, ¿ya? Si tuviese un x al cuadrado, ¿ya? X al cuadrado menos 4 no es factor primo, ¿está bien? ¿Cómo vas a reconocer que no es factor primo? Porque este número 4 que estás observando tiene una raíz. Una raíz. ¿Qué raíz tiene? Tiene raíz cuadrada, ¿cierto? Porque la raíz de 4, ¿cuánto es? Vamos, ¿cuánto es la raíz de 4? Dos. 2, ¿sí o no? Por lo tanto, ese polinomio no tiene factor primo. Ahora, otro polinomio que no es factor primo, estos son los que no son factores primos, ¿ya? Si tuviésemos así, x cuadrado menos 9, el 9 tiene raíz exacta, ¿sí o no? Sí, ¿no? La raíz de 9 es 3. ¿Te das cuenta cómo estás reconociendo los factores primos? Sí. Claro, cuando el número tiene raíz cuadrada, entonces no es factor primo, ¿ya? Uno más, a ver, ¿el otro cuál sería? X cuadrado menos 27. No, perdón, 16, 27 no, 16. ¿Está bien? Así. Esos ejemplos no son factores primos porque los números, el término cuadrático al restarse con un número que tiene raíz cuadrada, no es factor primo, ¿ya? Ahora, también si el exponente fuera 4, lo mismo, o sea, la regla es la misma. No necesariamente puede ser 2. Ahora, supongamos que fuese x a la cuarta. Vamos a poner un ejemplo. X a la cuarta. X a la cuarta menos 25. Tampoco es factor primo. ¿Por qué no es factor primo? Porque x a la cuarta se puede extraer su raíz cuadrada, el 25 también, ¿ya? Por lo tanto, no son factores primos. Ahora, otro caso de factores que no son primos, vamos a poner aquí, ya para terminar esto de aquí. Por ejemplo, quiere decir que estos polinomios se pueden descomponer, ¿no? X cubo menos 1, ¿ya? Estos no son primos. Todo lo que estamos poniendo no son primos, ¿ya? X cubo más 1 tampoco es primo. ¿Está bien? Entonces así tú vas a reconocer, ¿ya? Y luego tenemos los que tengan raíz cúbica. ¿Cuál es la raíz cúbica de 8? Pregunto. Dos. 2. Si tuviese, por ejemplo, un factor que fuera así, x al cubo menos 8
o x al cubo más 8 tampoco son factores primos porque el 8 tiene raíz cúbica, ¿no? Ya con eso es suficiente, creo yo. Cómo reconocer los factores que no son primos, ¿ya? Y hay muchos otros casos, ¿no? Entonces siempre hay que tener en cuenta estos ejemplitos que hemos puesto para reconocer que no son factores primos. Para poder realizar el conteo de factores primos, ya para poder realizar el conteo de factores primos, dice, ¿no? El número de factores de un polinomio se obtiene contando los factores primos que se encuentran como base de una potencia, ¿no? Claro, yo tengo que contar la base en el cual está expresado dicho polinomio, ¿no? ¿A qué me refiero? Este polinomio, por ejemplo, tiene un factor que es x, le voy a poner de otro color para que se entienda, x menos 2, ¿ya? El otro factor es x más 3, ¿cierto? El otro factor es x más 3 y el otro factor es x más y, ¿sí? X más y. Ya, esos son los factores, ¿sí? Bueno, ahora, lo que está de color rojo son los factores, pero si tú te das cuenta, están elevados a un determinado exponente, ¿sí o no? Ahora, ¿cuántos factores primos tiene? Tiene tres, que vienen a ser los que están de color rojo, ¿cierto? ¿Alguna pregunta hasta aquí, Facundo? No, no, ninguno. ¿Entendido? No, ya. Lo que están de rojo son los factores primos. ¿Ya? Ahora, vamos a ver otro tipo de factorización. Por ejemplo, tenemos el siguiente ejemplo. Vamos a ver un ratito. Un segundito. Ya. Ya, en el siguiente ejemplo dice, tengo, el primer ejemplo es el polinomio p de x. El segundo ejemplo es del polinomio q de x. Ya, acá me dice, no, tiene cuatro factores primos. Ya, vamos a señalar entonces los factores primos. Voy a hacerlo de diferente color, ¿ya? ¿Te parece? Para que puedas reconocerlo mejor. Aunque ahí está indicado ya. Cuando me dicen dos lineales, vienen a ser x y x menos 3. Es decir, los lineales son los que están de color rojo. ¿Está bien? Son de color rojo. Ya. ¿Por qué se llama lineal? Ya. Se llama lineal porque el exponente de la variable es igual a 1. Ya, ahí lo voy a poner el numerito para que ustedes ahí. Ya. Por eso se llama lineal, porque el exponente de la variable es igual a ¿cuánto? A 1, ¿cierto? Claro, por eso se llama lineal. ¿Sí? Muy bien. Ahora, luego tenemos los factores primos cuadráticos, que es x al cuadrado más 2, que lo voy a hacer de otro color. Ahora, ¿por qué crees que se llame cuadrático? A ver, Porque ¿cuál es? todo está a la raíz cuadrada. No, porque el exponente es 2. ¿Estás viendo que hay un número 2 arriba? ¿Estás viendo? Por Lo eso. que, lo que está de azul. No, ese es Elevado, elevado. Es elevado, se dice, ¿no? Elevado se dice. porque está Ya, elevado al cuadrado. por supuesto, porque está elevado al cuadrado, por eso se le dice cuadrática, ¿cierto? Ya está. Entonces ya sabe reconocer cuándo se llama lineal, cuándo se llama cuadrática. Lo que están de rojo es lineal y lo que están de azul es cuadrática. Pero obviamente su factor primo no solamente es él, sino es todo, ¿no? ¿Cierto? X cuadrado más 2. ¿Ya? Listo. Muy bien. Por lo tanto, el número de factores primos es
4. Tenemos dos lineales y dos cuadráticas. ¿Se entiende? Dos lineales y dos cuadráticas, ¿no? Muy bien. Ahora, este exponente que estás observando en la parte de arriba, eso también voy a aclarar un ratito, ¿ya? Este exponente que estás observando arriba, lo estoy poniendo de color verde, ese exponente, ya, a ver, te explico, ¿ya? Ese exponente me indica la cantidad de veces que se está multiplicando la base. ¿Ya? ¿Qué significa esto, no? Si tú ves que aquí hay un x menos 3 al cuadrado, eso significa que este polinomio es x menos 3 por x menos 3, ¿cierto? Eso me indica que se está multiplicando dos veces, x menos 3. De igual forma, el otro cuadrático, ¿no? X cuadrado más 2 al cuadrado significa que está multiplicando dos veces, ¿no? Muy bien, pasemos al siguiente. En cuanto a los criterios de factorización, tenemos, dice, factor común y agrupación. Ya, factor común y agrupación. Ahí tenemos un caso de factorización de polinomios, factor común y agrupación. A ver, ¿qué es lo que nos dice el factor común y agrupación? El factor común y agrupación nos dice que se aplica en polinomios donde sus términos tienen uno o más variables y constantes en común. Acá tenemos un polinomio, ¿ya? El cual vamos a factorizar, ¿ya? De la siguiente manera. Acá tienen la variable en común, ¿ya? ¿Cómo vamos a calcular nosotros su factor común? Primero, vamos a calcular su máximo común divisor. ¿Se entiende? Sí. Ya. Primero, vamos a determinar su MCD. Ya, su MCD. El MCD en este caso serían de los coeficientes. Ya, el MCD de los coeficientes. A ver, veamos, ¿ya? Primero, primer paso, calculamos el MCD de los coeficientes. Ya está, eso que vamos a hallar, ¿ya? Después de eso, vamos a decir, vamos a ver, las variables comunes elevados a sus menores exponentes, ¿ya? Ya, esos dos casos debo de tener en cuenta cuando quiera factorizar, ¿ya? Un ratito, ¿ya? Un momentito. Ya, listo. Ya. Esos dos casos debemos tener en cuenta. Muy bien. Vamos a empezar a ver, ¿ya? Vamos a comenzar. Pongamos con este ejemplo, ¿ya? Dice, ya, ¿cuál sería el máximo común divisor? A ver, Facundo. Puede ser mentalmente, creo, ¿no? Eso no es difícil, ¿ah? En primera también lo han visto. Máximo común divisor de 5, de 10 y de 25. ¿Cuál sería su máximo? 5. 5, muy bien, claro, 5. Ya, ahora, las variables comunes con menores exponentes serían x, y, ¿cierto? Porque son las variables que se repiten, sería x, y elevada a su menor exponente, sería x, ya, x y y. Entonces te pregunto, ¿cuál es el menor exponente de la variable x? 7. Muy bien, 7. El menor exponente de la variable y. 5. Listo, muy bien. Ya, este es el término común, ¿ya? Este es el término común. Ya, entonces, para factorizar el polinomio,
Para factorizar, lo voy a poner mejor en la otra hoja, ¿ya? Para factorizar el polinomio es este de aquí. Lo voy a poner acá para guiarme. Ya está. Ahora vamos a factorizar el polinomio. Bueno, primero vamos a escribir delante del polinomio el término común. Ya ahí está. Ahora, dentro del paréntesis, vamos a escribir lo siguiente. Dentro del paréntesis, vamos a poner paréntesis por aquí. Ya, a ver. Ya, dentro del paréntesis vamos a escribir lo siguiente. Ya, ahí tenemos el paréntesis y hay dos signos negativos. Ya. Primero vamos a escribir el número 5, ¿está bien? Que en este caso sería el máximo común divisor. Primero escribimos el número 5. Ya, un ratito, ya. Vamos a copiar mejor el polinomio para no confundirme. Sí, vamos a copiar esto primero. Sí, mejor así. Ya está, ese es el polinomio, ¿está bien? Entonces, vamos a escribir primero, no se puede, ¿qué pasó? Ya, vamos a escribir primero el número 5. No, no se puede. El número 5, ya. Y luego de eso, ya tenemos el 5, que es el máximo. Luego el término común, que es que a la séptima y a la quinta. Ahora te pregunto, si el exponente es x a la décima, ¿estás viendo? Acá lo voy a poner de azul. Si el exponente es x a la décima y tú tienes exponente 7, la pregunta es, ¿cuánto le falta a 7 para que sea 10? 3. 3. Entonces acá voy a poner x al cubo. ¿Se entiende por qué x al cubo, cierto? ¿Sí se entiende? A ver, quiero que me digan si se entiende por qué es x al cubo. Porque Claro, mire, yo tengo acá 7, ¿no? Acá estás viendo, estoy encerrando en un círculo. Tengo 7, pero mi exponente de x es 10. Yo tengo 7, entonces a mí me faltaría 3 porque 7 más 3 es igual a 10, ¿cierto? Entonces, por eso sería 3 el exponente de la variable x, ¿ya? Muy bien. Ahora, yo tengo acá un 10. Este número tendría que ser 2. ¿Por qué 2? Porque 5 por 2 es 10. Ahora, te pregunto, ¿la variable x a la séptima se repite, sí o no? sí, Sí se repite. Entonces, como se repite, ya no se escribe. Solamente se va a escribir el siguiente término. Tengo y a la octava, lo voy a poner de otro color. Tengo y a la octava, pero yo tengo como exponente 5. Mira, ¿estás viendo? 5 tengo como exponente. Entonces me faltarían 3. Me faltarían 3. Vamos a agregar esto acá. Me faltarían 3. Entonces acá sería y al cubo. Menos, ya acá tengo 25. Si yo tengo 5, acá tendría que ponerle 5. ¿Por qué le tenía que poner 5? Te pregunto. ¿puedo Tendría- volver a repetir? A ver, ¿por qué tenía que ponerle 5? Mira, por esto, mira, vamos a aplicar esta parte, ya, mira. Le tenía que poner 5 porque 5, la multiplicación de estos dos, ¿cuánto me da? 25, ¿sí o no? Ya, ¿Cierto? Claro, me da sí. 25. Me tiene que dar este numerito que está acá. Claro. Ahora, ¿por qué he puesto este 2 aquí? Porque yo tengo acá un 10. Yo tengo 10. Pero si delante del paréntesis hay un 5, yo le tengo que poner 2 porque 5 por 2 es 10. ¿Ya? De esa manera.
¿Ya? ¿Ahora sí se entendió? Sí. Ya. Ahora, Pero dime, dime. está moviendo algo, porque yo veo la pantalla que está congelada. ¿Sí? Un ratito, ¿ya? Ahora sí, Y ahora sí, ahora sí. se ha lajeado. Listo. Bueno, sigamos. Ya, ahora, por ejemplo, yo tengo variable x7 para 11, me estaría faltando 4, ¿cierto? Aquí vamos a aclarar otra vez, mira. Yo tengo exponente 7, ahí lo he puesto, pero mi exponente del último término tiene que ser 11, entonces él tiene que ser 4. Ya. ¿Qué más? Mi exponente de y es 9, pero acá tengo 5, entonces él tiene que ser 4, y a la cuarta. Ahí está. Entonces, esa sería la forma de determinarlos, la factorización, ¿ya? Ahí tenemos entonces la respuesta. Muy bien, luego tenemos el criterio de identidades, que en este caso, este criterio de identidades consiste en factorizar un polinomio teniendo en cuenta el trinomio cuadrado perfecto. Ya para eso lo que tenemos que tener en cuenta es extraer la raíz cuadrada de los extremos, ¿ya? Para poder, determinar el número de factores primos, ¿ya? Vamos a empezar con los ejercicios. A ver, veamos, a ver. Vamos a ver. Tenemos algunos ejercicios para desarrollar, ¿ya? Bueno, en este polinomio, yo tengo, dice 51 al cubo y a x a la quinta. Indique el número de factores primos. Ya. Factores lineales, ¿cuánto tenemos? Te pregunto. Tenemos A, ¿cierto? ¿Qué más X tenemos? Tenemos X, correcto. y a Y. Tenemos Y, correcto. Tenemos factor lineal. Todos son lineales, ¿cierto? X Sí, menos 3. Y el otro factor primo sería 2x más 3y. Listo. Por lo tanto, la respuesta sería para esta pregunta, sería 5, ¿cierto? sí, sí. Entonces, ponemos hay 5 factores primos, ¿no? Ponemos en forma abreviada. FP significa factores primos. Muy bien. Pasemos a la siguiente pregunta, ¿ya? En el siguiente polinomio, por ejemplo, yo tengo 3, ¿no? Como máximo común divisor, ¿cierto? La variable en común, ¿no? Ya, listo. ¿Cuál sería el factor común? A ver, Facundo, ¿puedes darte cuenta a simple vista? El factor común sería 3. Ese es el coeficiente ya. Y el término, el que se repite, pues. ¿Quién se repite? Se repite M. Ya, muy bien, solo M nomás, ¿no? Sí, solo Entonces, M. nosotros podemos decir que el factor común, a ver, mentalmente podemos hacer, ¿ya? Es 3M, ¿no? Es el coeficiente con su variable. Ya. Entonces, este polinomio lo vamos a determinar de esta manera, ¿no? Vamos a factorizar, decimos entonces, ya, vamos a poner así, ya, esto que va a ser igual, 3M, abro paréntesis, ya, como ya factoricé 3M, ¿cierto? Me estaría quedando ¿quién? N, ¿cierto? Solo N me queda, ¿no? ¿Está bien? Porque estás factorizando el 3M, que es todo esto. Ahí está. Te estaría quedando solamente N. Menos, si tienes un 6 después de N, ¿qué número iría? Te pregunto. El número 2, ¿no?
¿Por qué el 2? Porque 3 por 2 es 6. 6. Si tengo m al cuadrado, acá tengo un m, acá tendría que ser también m. Ya, si tengo 12m, él tiene que ser ¿cuánto? 4. 4. ¿Por qué 4? Porque 3 por 4 es 12. 12m. ¿Mm? Entonces, la respuesta para él sería de la siguiente manera, sería, eh, bueno, lo que está aquí, pues, ¿no? 3m, ya. Si me piden el número de factores primos, ahí lo ponemos, ¿no? Tendría pues dos nomás, dos factores primos. Siguiente pregunta, a ver. Ya, ¿quién factorizamos? Pregunto. A ver. Ahí podemos factorizar el 3 también, ¿no? Ahí podemos hacerlo rapidito, eso ya les he explicado, eso ya no es difícil, ya. Ya, el factor común sería entre 3 6 y 9 sería 3, ¿cierto? El coeficiente. Y la variable con menor exponente sería el número, ¿cuál es el valor de x? El valor de x sería El menor. x al cuadrado. Muy bien, x al cuadrado. Y el valor de la variable y, el exponente, Y al cuadrado. y al cuadrado, correcto. Pero acá vamos a agregar, no, está bien. No, sería y, no y al cuadrado. Y sería, mira, acá hay uno que no tiene exponente, ¿no? Sería y. Entonces, vamos a copiar esto rapidito. Vamos a retroceder acá. Ya, vamos a hacer un ratito, ¿ya? Muy bien. Ya, entonces ponemos acá 3x cuadrado y. Listo, abrimos paréntesis. Y acá solamente sería y nada más, ¿cierto? Porque Sí. 3x cuadrado está acá, ¿cierto? Me queda y cubo. Pero como yo tengo y, acá sería y al cuadrado. Ya, ¿qué más? A ver. Tenemos 6, pero acá le pongo 2 para que sea 6. El exponente de x, como es x cubo, solamente le pondría x por y, ¿ya? Porque es y cuadrado, acá tengo y el otro tendría que ser 3x cuadrado, ¿ya? Así sería. ¿Muy bien? Ya. En la número 4, voy a factorizar el primero con el último, ¿cierto? ¿Te diste cuenta? Ya. Ahí vuelves a ingresar, ahorita se va a cerrar, ¿ya? Ya, ok. Al mismo link, ¿verdad? Sí.